Bellas palabras de vida. Ese es el coro que cantamos ahorita, el himno. Por eso a mí me gustan mucho los himnos, porque me han enseñado texto, me han enseñado palabra, ¿verdad? No hay nada de malo con la música más moderna, con que sea la palabra de Dios. Pero le doy gracias a Dios porque los himnos fueron aquellos que grabaron en mi corazón muchos versículos. Y la palabra en la que vimos ahí, en la que cantábamos bellas palabras de vida. Entonces, esto no es una palabra normal que está puesta en libros, sino es una palabra que es viva. Y eso es algo muy importante que tenemos que ver, que la palabra de Dios es palabra viva, viva. Llegamos al capítulo 3 de Segunda de Corintios. Pablo aquí continúa su defensa, pero aquí la acusación es autorrecomendación, que como que él se había puesto en estas posiciones solo, estaban cuestionando su ministerio. Veremos los primeros versículos aquí, del capítulo 3, versículo 1 al 4. Ahora se ocupa de la acreditación, el ministerio de Pablo, que si tenía crédito, que si era acreditado. Y Pablo también señala aquí en el texto del mensaje del evangelio vivido por el pueblo de Dios. Y luego finalmente nos va a dar una definición verdadera de lo que es el éxito verdadero en el ministerio bajo los ojos de Dios. ¿Qué es un ministerio exitoso bajo los ojos de Dios? Si recuerdas, el último domingo vimos 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16. Pablo allí hablaba sobre el triunfo del ministerio y nos enseñó que somos un aroma de Cristo para Dios, para los que perecen, olor de muerte para muerte, y para los salvos, un olor de vida para vida. Ese mismo evangelio es predicado, aún es salvación, para otros puede ser muerte. Ese mismo evangelio para unos puede ser muerte y para otros puede ser vida. No quiero acabar lo que comenzamos el domingo pasado, nos quedamos en el versículo 17 del capítulo 2, y ven ahí conmigo por favor. Capítulo 17, 2 de Corintios, capítulo 2. Sabemos que no hay un corte verdadero en la palabra original y nosotros somos los que lo cortamos. Este 17 realmente nos está yéndonos al texto en el que tenemos esta mañana, se conecta. Y dice así la palabra de Dios en el versículo 17, dice así: pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Pablo está diciendo aquí, hablamos en Cristo. No somos como tantos vendedores ambulantes que andan llevando la palabra de Dios allí, usándola para su beneficio como comerciantes. Dice, porque nosotros que predicamos no a nosotros mismos, sino estamos predicando a Cristo como Señor. Pablo describe a los que testifican como la palabra de Dios. Dice que somos diferentes. Dice él, mira, ¿sabes qué? Somos diferentes de estas otras gentes que lo usan así como vendedores de la palabra de Dios. Andan vendiendo de iglesia a iglesia, de hogar a hogar, andan vendiendo algo y usando la palabra de Dios. Entonces Pablo dice, somos diferentes que estos vendedores ambulantes. Pablo dice que el ministerio él hace el ministerio de ellos es con sinceridad. La palabra elekernía, que significa griega ahí de sinceridad, elekernía, esa palabra quiere decir probada por el sol. Probada por el sol. El ministerio del Señor a través de Pablo fue
acusado él por falsos maestros y falsos apóstoles que habían venido a Corintios, dijeron mentiras en busca de tratar de descreditar su carácter y su competencia como ministro. Sinceridad, esa es una palabra clave aquí. Cuando estamos viendo la palabra debemos de circular esa palabra, sinceridad. Ilikirinia. Ilikirinia literalmente significa juzgado por la luz del sol. Juzgado por la luz del sol. Esta definición griega da la idea de ser probado como genuino, puro, sincero, sin contaminar, sin mezclarse con las influencias seductoras del mundo, de la carne y del diablo. En la antigüedad, la cerámica, la más fina, la cerámica más fina, era muy frágil y bien cara. No era algo como lo que tenemos ahora. Era muy frágil y muy cara. La cerámica fina era muy frágil durante el proceso. El proceso de construirla, de moldarla y meterla al horno, y después de meterla al horno, era muy frágil todo el proceso de hacer cerámica. Esta cerámica se pasaban y de repente agrejía, había diferentes cortes, se quebraba muchas veces en el horno, se quebraba. Y la cerámica se quebraba, la que estaba quebrada, que salía una quiebre allí, la debían de haber tirado y comenzado otra vez. Por eso era un proceso muy costoso. Tú hacías un trabajo y si había una quebradita allí, ya no sirve. Aunque sea una quebradita, ya no sirve, la debes de tirar. La debían de haber tirado, deshacer de ella y no venderla. Pero los comerciantes deshonestos muchas veces rellenaban esas quebradas con una cera dura que se mezclaba con el color de las cerámicas. Entonces hacían polvo esto del color de la cerámica que estaban usando y la mezclaban en la cera para hacer ese color. Y entonces ahí llenaban esas quebradas que había allí. Esto decía que las quebradas fueran prácticamente indetectables, no las podías ver. Lo que tenías que hacer era agarrar la cerámica y ponerla hacia el sol o hacia la luz. Y cuando hacías eso, se miraba la quebradita ahí más oscura y te dabas cuenta que no era correcto, que estaba defectuosa. Entonces, Pablo está hablando de eso. Pablo está dándonos ese retrato de eso. Ellos, los comerciantes honestos, verdaderamente honestos, marcaban su producto con una inscripción que significaba sincera. Sincera, y esta es la palabra latín que nosotros obtenemos en el inglés y en el español, sincere o sincero. De ahí viene esa palabra, sincera. No tenía nada de cera. Por eso es tan necesario que todos los creyentes prueben sus vidas en busca de una cera, de la cera de hipocresía. Cuando se sostiene hacia la luz de la palabra de Dios, la presencia o la ausencia de las quebradas pecaminosas serán evidentes. Cuando nos ponemos a la luz de la palabra vamos a darnos cuenta si tenemos quebraditas o no. Eso es importante, que nosotros nos alimentamos siempre diariamente con las Escrituras y permitir que nuestras vidas sean moldadas por el poder de Dios, por el poder de Dios. Vamos a mirar ahora nuestro texto. Ya aquí Pablo entra y le dice, mira, venimos sinceros, venimos sincera, no somos esta gente, no somos un fraude. Venimos sinceros. Y ahora aquí comenzamos con el versículo 1 hasta el 4. Y vamos a hacer unas preguntas y una contestación.
que Pablo nos da es en el versículo 5, vamos a acabar con esa después, pero quiero leerles los primeros 4 versículos. Y Pablo dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos como algunas cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Ustedes son nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifestados que son carta de Cristo, retacada por nosotros, no escrita con tinta, sino en espíritu del Dios vivo, no en tabletas de piedra o tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el privilegio de estar aquí en tu iglesia, con tu pueblo, de congregarnos y escuchar tu palabra. Y primeramente, Señor, te pido que quites todos obstáculos de nuestros corazones, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados y nuestras faltas, Señor. Queremos venir con manos puras y venimos, Señor, pidiéndote perdón, Señor, y te pedimos, Señor, que nos quites cualquier obstáculo en nuestras mentes, en nuestros corazones, y pedimos la asistencia del Espíritu Santo, Señor, que nos enseñe, Señor, esta mañana, que nos enseñe tu palabra, que nos enseñes lo que quieres decir tú, Señor, y que seamos transformados por ella, Señor. Lo pedimos para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén. No había nada malo, o no hay nada malo, de una carta de recomendación. No hay nada malo. Pero la mejor carta de recomendación es tener una carta de recomendación viva. Los cristianos en Corintios y los cristianos donde quiera que Pablo había trabajado o predicado, incluye algunos de los críticos que fueron o que dieron esta acusación, fueron la carta viva de Pablo para validar su ministerio. Note que Pablo no dice los milagros, quiero que noten esto. Pablo no dice los milagros son nuestra carta de recomendación. Y esto es muy importante de notar, especialmente con todos los abundantes o vendedores abundantes que tenemos en el movimiento carismático de hoy, que quieren probar con sus señas y sus milagros. Y aquí Pablo no dice nada de eso. Aparentemente, Pablo no creía que su principio o lo céntrico era una carta de recomendación. Se encontraba que la carta de recomendación de él se encontrara en señales milagrosas. No pensaba que eso era importante o eso era el centro de su valididad, de su ministerio, sino él apuntaba a las vidas cambiadas, Matthew Paul dice: nada encomina tanto a un ministerio como la competencia de su gente. John Trapp dice: el fruto manifestado de la gente es el testimonio del predicador. John MacArthur dice: la única persona que es competente es aquella a quien Dios ha hecho ministro. Dice: los ministros hechos por sí mismos son incompetentes. Continúa y dice: no fue que Dios escogió a Pablo porque había algo en su vida humana que lo hizo. Dios lo hizo a él, como dice Primera de Timoteo, si se acuerdan, versículo 12, dijo Pablo: Cristo Jesús nuestro Señor me fortaleció, me tuvo por fiel, me puso en el ministerio, aunque yo era blasfemoso, perseguidor y malhechor. Lo hizo para mostrar su misericordia, lo hizo para mostrar su gracia. Contra todo lo que yo era, me escogió a mí, para que toda la gloria fuera para él. Todo cristiano debería ser un anuncio para el cristianismo. Cuando salen al mundo todos los días, ustedes, la iglesia,
son cartas abiertas para Cristo. No una carta del hombre, de su pastor o de su favorito predicador, sino de Cristo, el autor y perfeccionador de su fe. El versículo 3 nos dice Pablo aquí que la palabra de Dios, para ser poderosa, se debe de manifestar en carne y sangre. W.A. Criswell dice: mientras que el mensaje de Dios esté en un libro, esté en una estante, en un sermón, por palabras, por frases, que está escrito con tinta, que está en tablas de piedra o de papel, mientras las doctrinas y la revelación de Cristo son solo palabras, páginas y libros, y no nada en absoluto. Somos nosotros las cartas y las epístolas de los mensajeros de Dios. ¿De qué sirve tener la palabra de Dios ahí con una velita orando por ella, o tenerla y leerla? Estas palabras, estas páginas son tintas, se queman, el poder viene en la palabra de Dios y el Espíritu Santo que mueve y cambia corazones. Somos las cartas nosotros y las epístolas de los mensajeros de Dios. Deben hacer en nosotros, escrito en vuestras almas. La única manera efectiva para que cualquier mensaje o cualquier ministerio del Señor sea entregado a este mundo es ser entregado a través de nosotros, los creyentes. El testimonio de Jesús en carne, en vivo, activo, hablado por nosotros, viviendo delante de los hombres, exhibido delante del mundo. Brian Bell dice: usted puede ser la única carta de Cristo que algunas personas leen. Mejor nunca leerán la Biblia, pero pueden leer la Biblia en tu vida. W.A. Criswell cuenta de una historia. Había un grupo de hombres ahí hablando una vez sobre el Evangelio. Y decían, bueno, sobre el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos. Hablaban de a cuál es su favorito evangelio, a cuál me gusta más. Y finalmente alguno dijo: pero el evangelio que más me gustó fue el Evangelio según mi madre. Wow. El Evangelio según mi madre. No necesitamos llenar a nuestros hijos de todos los sermones. Necesitamos llenarlos de nuestro testimonio en nuestro caminar día en día con el Señor. No quiere decir que no les damos la Biblia y que no escuchen, pero no, hermanos, sí es importante eso, pero lo que necesitan es llenarlos de tu vida día en cómo caminas tú. Tú los llevas de la mano. Con ellos les dices: ven, y enséñales como una carta abierta, vivas, que ellos pueden leer por tu forma de vivir. Tú, como un creyente, nacido de nuevo y regenerado, que eres el mensaje de Dios. Cristo ha ascendido y un día Él regresará. Pero hasta entonces la única forma en que las personas pueden ver el Evangelio es a través de ti. Vosotros sois las letras vivas de Cristo, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no con tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Pablo estaba señalando hacia la promesa del Antiguo Testamento, hacia el nuevo pacto, hacia el Cristo que viniera. Jeremías 31:33 o 31:33. Daré mi ley dentro de ¿quién? De ellos. En sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pablo fue una carta viva. Fue una carta viva. Vivió en triunfo. ¿Y cómo se vio su vida? Pues la última carta que él escribió
se la escribió a su hijo Timoteo, a su hijo espiritual, Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 7, Pablo ahí dice algo muy importante. Estas son sus últimas palabras y dice: el tiempo de mi partir se acerca. He peleado la buena batalla. He terminado mi carrera. He guardado la fe. Acuérdense, hermanos, Pablo fue dado por muerto varias veces, encarcelado, torturado, golpeado, azotado, apiedrado, náufrago, mártir, pero él entregó el mensaje de Dios. Todas esas cosas por las que pasó, Pablo dice, fueron nada. Pablo dice que él terminó su carrera y guardó la fe. Vosotros sois las letras de Cristo. Ustedes son las letras de Cristo. Ustedes son los libros de Cristo. Pablo vivió en triunfo a través del Evangelio y su ministerio fue validado por las personas cambiadas a las que les predicó. Todos somos un libro, hermanos. Conoces a gente, a unos los dejas entrar más que a otros, a unos tienes una relación más que a otros, otros te conocen por afuerita, otros te conocen más profundo, pero no importa, ellos leen tu vida por cómo vives. Tus hijos leen cómo tú vives. Ellos viven. Ellos ven cómo tú vives. Nosotros, nuestro ministerio al mundo son los creyentes, hermanos. Las vidas cambiadas. Cada miembro de la iglesia, toda la congregación es la letra de Dios. Dios en su infinita sabiduría, por su voluntad soberana, ha elegido hacerte a ti su testimonio o su testigo. Él ha elegido que tú seas testigo. Él te ha elegido para ser la letra viva de Cristo, para entregar el mensaje del Evangelio a través de carne y sangre, no con tinta, sino escrita en tu espíritu del Dios vivo. No hay otro testigo sino que tú, creyente. Podemos repartir millones y millones y vamos a hacer una campaña, vamos a poner folletitos en las manos de toda la gente en el mundo, vamos a hacer 1 billón de folletitos. Y no es malo en sí mismo, pero podemos hacer eso y todos los esfuerzos de poner un folletito en las manos de la gente, pero no funcionaría, porque la carta eres tú. El mensajero eres tú. Vosotros sois la carta de Cristo. Entonces la pregunta que enfrentó Pablo fue si tenía un ministerio exitoso, justificable. ¿Era un fraude o era verdadero? Y para poder contestar esa pregunta tenemos que preguntar entonces, ¿cómo medimos el éxito en el ministerio? Tenemos que ver cómo medimos el éxito en el ministerio. Entonces, ya leyendo el texto, vemos claramente la respuesta de Pablo a la pregunta. Nos dice que la verdadera medida de su ministerio son las vidas transformadas por el Espíritu Santo. Eso mide el verdadero éxito a los ojos de Dios. Pablo dice, no necesito jactarme ni una carta de referencia para probar la validez de mi ministerio. Hoy en día, desafortunadamente, la mayoría de las personas miden el éxito por sus títulos. Tengo una maestría, tengo un doctorado. Los miden por el papel que tienes. Sí, creo que la educación es importante, hermanos. Pero medimos el éxito por el tipo de papel que tenemos y principalmente midimos a los pastores por el tamaño de las iglesias.
Probablemente nada más importante que eso, ¿verdad? Andamos como congregantes, como creyentes, vamos a la iglesia y nos hallamos con nuestros amigos cristianos y estamos platicando y lo primero que preguntan, ay, ¿cómo se está? Ay, mira, tenemos tanta gente ahora. Y juntas unos pastores y no importa qué tan humildes quieramos hacerlo, primero, no que importan los números, pero como qué tanto estás corriendo ahorita los domingos en la mañana. Desafortunadamente se mide el éxito por esas cosas principalmente. Y hermanos, no hay nada de malo de tener gente, pero eso no mide el éxito. No hay nada malo de tener una educación, pero eso no mide el éxito del ministerio. ¿Cuántos tienes en tu congregación? Además de medir también por quién conoces. ¿Qué tan bien estás conectado? Vivimos en una cultura de celebridades. A todos nos importa a quién conocemos. Así que incorporamos eso, traemos eso hacia la iglesia también, lo traemos a la vida de la iglesia y vemos que en Corintios había un problema grave también. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de tal y tal pastor célebre. Pero las cartas de recomendación de las que Pablo habla es el reconocimiento de las vidas cambiadas. Pablo no hablaba de reconocimiento de aplausos del mundo, que el mundo nos vea, o el éxito que el mundo piense que debemos de tener. No se trata de los programas, no se trata del edificio, no se trata de los presupuestos, no se trata de los títulos, no se trata de una gran reputación. Dios no ve de esa manera. Se trata de vidas cambiadas por el Espíritu Santo. En lo que respecta a Pablo, la verdadera prueba de su ministerio fue el cambio de vida en los oyentes. Es mejor un puño de gente convierta verdaderamente en una iglesia que tener una multitud de conviertos en un edificio. Es triste, hermanos. Una vez más, no tengo miedo a tener gente, a crecer, pero debemos de estar conscientes que el éxito es en la gente cambiada, hermanos. Mientras predica el Evangelio, el Espíritu Santo obra en sus oyentes para que cada creyente en Jesús, sus vidas cambiarán por completo. No podemos ignorar el hecho de que Corintios era una ciudad completamente pagana, consumida por la adoración de los ídolos y la inmoralidad sexual. Tenía fama de vivir en puros apetitos sexuales, donde la gente de todo lugar hacía un viaje para venir a disfrutar. Pero a pesar de todo eso, el Evangelio entró con su promesa de transformación de vida por el poder de Jesucristo. Los pecadores se convirtieron y algunos de ellos fueron cambiados radicalmente. Vayan conmigo aquí rápidamente a 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Dice así, 1 Corintios capítulo 6, del 9 al 11. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, sino los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avarados, ni los borrachos, ni los
deflamadores ni los estafanadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, wow. Quiero que vean el versículo 11, porque ahí ese es el resumen de lo que es la cristianidad. Si quieres hallar una frase que resume toda la cristianidad, y desafortunadamente esta es la falta de lo que hay en la iglesia que tenemos ahora en día. Hay un problema grave en la iglesia de América, en la iglesia alrededor del mundo, pero aquí hay un problema grave. Ven cómo eres. Y sí, hermano, vengan como son. Pero Dios quiere que tú cambies. Y muchas veces es lo que invitamos, ahí queda la invitación. Todos vengan así como son, así los quiere Dios, así como están. No, si Dios te quisiera así como estás, no hubiera ido a la cruz Cristo Jesús para morir por tus pecados, para que tú puedas ser transformado más y más en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Sí, ven cómo estás, ven así en tu pecado, pero ven a sus pies y serás regenerado y transformado. Todos vengan en su condición. Los invito a que vengan a la palabra, al evangelio, a la cruz de Cristo. Dios quiere que vengan en cualquier condición en la que estés, para cambiarte, para que haga un cambio de vida, un nuevo nacimiento, hermanos. Y aquí es lo que falta, es que las iglesias no saben lo que conversión verdadera es, y se llenan. Versículo 11 nos da la frase y la clave de todo lo que es la cristianidad. Si quieres hacer un resumen de lo que es la cristianidad, aquí está. El versículo 11. Estos erais algunos de vosotros. Estas son las palabras claves importantes. Estas son la totalidad de la fe de Cristo. Encontramos verdaderos éxitos en estas palabras, éxitos en el ministerio en estas palabras. El cristiano se trata de supernaturalmente ser convertido. Es algo supernatural, hermanos, que hace, que nosotros no podemos hacer. El cristianismo se trata de una verdadera conversión. Dice, algunos de ustedes eran. Esa es la clave. Algunos de ustedes eran esto, pero ahora que han cambiado radicalmente. Estabas en ese barco y ahora ya no estás. Estabas en esa vida y ahora ya no estás. A menos que esto suceda, un cambio de vida, una conversión verdadera, al menos que esto suceda, tú puedes ser religioso, tú puedes ser una muy buena persona, puedes obedecer todas las reglas de la iglesia, pero si no hay conversión y no has sido convertido, no tienes nada. Están llenas las iglesias de gente, pero la pregunta es, ¿hay gente convertida? Saben hacer las reglas dentro de la iglesia, saben venir, saben ayudar, saben dar, pero cuando salen, sus vidas no han cambiado nada, incluso es peor. Ese es el resumen de la cristianidad, hermanos. Hay que nacer de nuevo. Hay que ser una nueva criatura. Hay que hacerlo. Los cristianos de Corintios ya no eran más idólatras, inmorales, adulterios, ni homosexuales, ni ladrones, ni borrachos. Hubo una transformación. Piensa en el impacto de Corintios cuando
venía aquel que estaba en la idolatría y vino a Cristo y fue transformado. ¿Qué carta fue para, sus amigos, su familia alrededor? Un hombre en Corintios que había vivido en su estilo de vida de homosexual, pero ya no más, ya había cambiado. Imagínate la carta de Cristo que era él en su pueblo. Ahora regenerado, nacido de nuevo, limpio, santificado, dado un nuevo corazón, una nueva vida, una nueva dirección. Por supuesto, Pablo nos señala claramente en Romanos capítulo 7 que todavía hay una lucha, que todavía tenemos tentaciones y todavía hay batalla. No está iniciando él que en esta carne vamos a ser perfectos. Pero hubo una conversión, un milagro donde Dios cambia tu dirección. Quien eras, ya no eres. Ahora tienes una nueva posición en Cristo Jesús. Hasta toda esta gente en Corintios que se estaba portando horriblemente. Le mandé a nuestro anciano y a nuestro diácono un texto que nos mandamos y me dio mucha risa, y risa porque no porque lo veo chistoso, que la condición en la que estamos hoy en las iglesias, pero risa porque es verdad. Decía el hombre esta cita, decía: si Pablo estuviera vivo hoy y fuera a las iglesias que tenemos aquí hoy, cuenta con ello, nos escribiera una carta a todos, a todas las iglesias. Una carta así como la que está escribiendo aquí. Créelo, si estuviera vivo. Vidas cambiadas, tu posición ha cambiado. Esta gente que está hablando Pablo estaba todavía aún impactando en una ciudad oscura, una ciudad de la peor de pecado. Imagínate una ciudad de esas. Y Pablo, la gente de Corintios todavía estaba predicando el evangelio y gente estaba viniendo a Cristo. A estos mismos corintios que andaban en cosas que no debían de andar, en estos mismos corintios que andaban en error, Pablo dice: ustedes son carta mía. Prueba. ¿Por qué? Aunque ellos ya no eran eso, todavía habían inmaduros. Todavía se miraba fea la vida, pero ahora ya tenía una nueva dirección, ya tenía una nueva posición en Cristo Jesús. Aunque fallamos, hermanos, aunque caemos, aunque la regamos, Pablo dice: eres un aroma placente hacia Dios y hacia otros. ¿Por qué? Porque la diferencia era que más antes la regábamos y nos quedábamos en ese estado, pero ahora la regamos, nos arrepentimos, nuestra fe nos levanta y damos para adelante, y nos caemos y nuestra fe nos levanta y nuestro Señor nos lleva hacia arriba. Ya nuestra dirección ya no es para atrás, sino es para adelante. Aunque se mire feo en tu vida, aunque en veces nuestros matrimonios no se miran buenos, aunque en veces nuestros hijos, nuestros trabajos, nuestra iglesia o donde sea que estemos, en veces no se ve bien, pero ya no tenemos la misma dirección, hermanos. Ahora peleamos hacia reconciliación. Ahora peleamos hacia progreso, hacia enfrente. Y eso, en todo eso, que no se mira tan bonito en veces en nuestras vidas, Dios está trabajando, está santificando y está saliendo un aroma de Cristo en tu vida para Dios y para los demás que están alrededor de ti. La conversión es el milagro donde Dios cambia quién eres y te da una nueva posición en Cristo. Así que Pablo les da a sus acusadores la prueba del verdadero éxito. Lo encuentra en aquellos a quien a través de Cristo había impactado. Ustedes mismos sois nuestra carta, dice Pablo, escrita en sus corazones, conocida y leída por todos los hombres. Entonces, ¿cuál es la verdadera marca de un ministerio exitoso? Deben ser las vidas cambiadas por la predicación del evangelio a través del poder del Espíritu Santo. No es el número de la gente,
sino es la vida de la gente. Deben ser las vidas cambiadas por la palabra. Es por eso que no podemos medir el ministerio por cuánto dinero tiene una iglesia o cuántas personas tienen o cuántos títulos tienen. Porque hay muchas iglesias grandes con grandes presupuestos y gente bien educada con grandes programas, pero no hay cambio de vida internal. Ninguna transformación real en sus almas. Dios no le importa lo de afuera, hermanos. No le importa que tan bien te portes por afuera. Dios no ve lo exterior, Dios ve lo interior. Y eso es lo que le importa a Dios más que nada. Pablo nunca nos menciona todos estos estatus. Nunca anda con números o asistencia o bautismos o informes de presupuesto. No son cosas malas, todas esas cosas tienen su lugar, pero no da indicación que eso es un verdadero éxito en el ministerio, sino dice, almas cambiadas es el éxito verdadero que buscamos. No cuántas decisiones. Tuvimos 50 decisiones. Hermanos, yo sido previo hasta iglesias grandes, y yo estando ahí veía y decía que tenemos 500 personas, 700 personas. Yo estaba en esas iglesias, 1000 personas, y luego contaba y éramos 400. ¿Qué le pasó a la mitad de la otra gente? Pues para nosotros vemos mucha gente, pero yo veo los libros y dice, pues somos 300, 400, cuando estamos poniendo en los libros que somos 1000. Gente que tiene años que no asiste, gente que viene nomás en Navidad o la Pascua, o gente que viene en vez en cuando que tienen problemas y todavía son considerados miembros, hermanos. ¿Por qué? Son 1000 decisiones. A Dios no le importan las decisiones, a Él le importa la vida cambiada en ti. Puedes hacer una decisión todo lo que tú quieras. Puedes hacer una oración todo lo que tú quieras. Puedes venir al altar todo lo que tú quieras. Puedes decir lo que tú quieras. Pero si no has sido regenerado, si no has sido cambiado, no tienes nada. Dios es el que da el cambio. Dios es el que da la nueva vida en Cristo Jesús. Y lo que pasa es de que queremos lo fácil. Hermanos, yo fui salvo por una oracioncita así, gloria a Dios. Unos han sido salvos a lo mejor en una caminada hacia el altar, gloria a Dios. Pero la mayoría contamos decisiones, pero no contamos las vidas, cómo están haciendo, hermanos. Esa no es una iglesia. Una iglesia se preocupa por el uno al otro. Una iglesia quiere que sigamos creciendo en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la diferencia de lo que está diciendo Pablo. Y para que sepan, cuando Cristo ascendió, su iglesia era de 120. Y no se preocupen, las iglesias que Pablo estaba plantando en Corintios y en todas, eran iglesias así pequeñas. Y para que se den cuenta, Dios usó a 12 hombres para voltear el mundo al revés. ¿Por qué? El poder no está en la multitud. El poder no está en el dinero, en la posición, en el título. El poder está en el Espíritu Santo. Dios es el que cambia las almas. Quisiéramos ver 400, 500, 1000 gentes, un edificio grande. Amén, hermanos, no hay problema con eso, pero que vengan y que sean reconciliados con Dios. Que vengan porque la predicación se está predicando, porque Dios está transformando. Amén. No tengo problemas con programas, no tenemos problemas con nada de eso, no lo tomen mal, pero lo que importa más y lo que yo voy a ser juzgado, lo que tú vas a ser juzgado, no es cuánta gente hizo decisiones, sino vinieron a Cristo. Vinieron a Él, fueron transformados. Todo eso no significa
sin cambios en la vida, hermanos. ¿Quieres cartas de recomendación? ¿Quieres comprobar que soy sincero, que soy sincera, que no soy un fraude? Pablo dice, pon mi ministerio al sol y mira a la gente que me escucha. No eran perfectas. Unos se fueron y lo dejaron a Pablo, pero después vemos que predicaron y fueron frutosos. Mira lo que Dios ha hecho en sus vidas, dice Pablo. Cartas vivas, prueba viva. Ese es el único que importa. Estés en el estado, el estándar, este es el estándar de Dios. Este es el estándar en el que Dios mide nuestro éxito. No hay como el evangelio que dio mi madre. El evangelio de Juan, el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas, gloria a Dios. Pero el evangelio que cambió en mi vida fue el evangelio de mi madre, que vio y con su vida testificó el evangelio vivo. Y vi una vida, y eso fue lo que Dios usó para cambiarme. Cada uno de ustedes es una carta de Dios. No todos vamos a traer a miles de gente, pero comenzamos en nuestros hogares. Con nuestros puros hijos podemos ser una carta viva. Con nuestros puros vecinos, en nuestras iglesias, que vean nuestras vidas, que vean la palabra viva en nosotros. Y le doy gracias a Dios por gente así, porque ese fue el más gran impacto en mi vida. Y esos son los más grandes impactos en las vidas de cada uno, hermanos. Así es como Dios mide el éxito. Dios no está impresionado con nuestros títulos. Incluso las calificaciones como pastores, todo carácter. No dice nada más que el carácter del hombre. Dios no está impresionado. Incluso las calificaciones de un pastor es, tengas a tu esposa, ¿qué, hermanos? Sometida en la palabra, tus hijos, ¿qué? Sometidos, tus finanzas, ¿qué? Sometidas. Eso es, ¿puedes lidiar a tu esposa? ¿Puedes lidiar a tus hijos? Entonces puedes lidiar en la iglesia, y si no, salte. No importa qué talento tengas, no importa qué educación tengas, no importa que la gente sea movido con tus palabras, el carácter es lo que Dios busca, vidas cambiadas. No se asusten, es lo que dice la palabra de Dios, no yo. Y así como Pablo, yo digo, yo blasfemía a Dios, yo no tomaba a Dios en serio, pensaba que yo podía jugar con Dios, yo, con un ejemplo horrible, yo. Pero Dios interrumpió mi vida hacia la destrucción y me interrumpió y cambió mi dirección por gracia. No por lo que yo soy, no por lo que yo haga, no por mi talento. Incluso qué bueno que Dios no me da perfecto talento para hablar, para hacer, porque a Dios no le importa eso. Le importa el cambio de la vida de la persona. Y tú puedes hacer ese libro abierto. Y Dios puede usar tu vida poderosamente para que gente sea cambiada. A Él no es importante todas estas cosas del tamaño de las iglesias, pero la prueba de nuestro ministerio son las vidas cambiadas por el Espíritu Santo. Y los dejo aquí con la respuesta para que veamos lo que vamos a estar viendo la semana que venga. El versículo 5 dice así: no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino nuestra suficiencia es en Dios, el cual también nos hizo.
Sí, vidas realmente cambiaron bajo el ministerio de Pablo, pero Dios fue el que lo hizo, hermanos. Él ha dispuesto las cosas para que tengamos la honra y el privilegio de servirle, predicar el mensaje de la reconciliación, reconciliaos con Dios. Nosotros somos los predicadores, pero Dios es el que da la salvación. Nosotros somos los que oramos, pero Dios es el que da la respuesta y responde. Y es Dios quien toma el mensaje que predicamos y lo escribe en el corazón de los que escuchan. Mi éxito y tu éxito depende del Señor y solo del Señor. Vamos a ponernos de pie. Padre, yo te pido, Señor, esta mañana, Señor, que tú examines el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Y sí, Señor, deseamos que mucha gente venga a tus pies. Deseamos tener un ministerio grande de jóvenes, de niños, de adultos jóvenes, de adultos mayores. Sí, Señor, deseamos tener el problema de tumbar paredes, Señor, para hacer un edificio más grande, Señor. Deseamos estos ministerios que crezcan, Señor, pero no a través de lo que nosotros podamos hacer, no a través de nuestras propias fuerzas, de nuestras propias influencias, Señor. Usa, Señor, lo que menos espera la gente para tu gloria. Podemos ver a Pablo, Señor, y podemos verlo y estar impresionados con su ministerio y admirarlo, pero es al que menos queremos seguir. Siempre queremos seguir a ese pastor prosperador que tiene la educación, la facilidad, tiene un ministerio grande, tiene mucha gente. Pero Pablo era lo opuesto. Dudo, Señor, que ahora si Pablo aplicaría en muchas de las iglesias de los Estados Unidos, llegando ahí con su apariencia, porque la Biblia dice que hasta su apariencia lo vieron y se burlaban de él. No era alto, ni guapo, ni incluso dice que era bajo, calvo, ciego. Se miraba nervioso, dice que lo veían y hasta su sombra lo asustaba. Estaba traumado de tantas piedradas, de ser dado por muerto, de todo lo que le había pasado, hasta 90 látigos, y a su carne, su postero, como él se postraba, su cuerpo ya no era algo impresionante. Imagínate que él llegue ahí así, con su físico, sin carisma. Decía que él no era elocuente para la predicación, decía al contrario, para que no se haga de menos en la cruz, él predicaba a Cristo y a él crucificado. Imagínate que llegara un hombre así, que siempre encarcelado, siempre causando controversia por sus predicaciones, siempre corrido de ciudad a ciudad, lo corrían. Imagínate este hombre llegar a ser empleado de pastor, un hombre que predicaba por horas y horas, un hombre que consideraba basura toda su educación que él tuvo. Dudo, hermanos, dudo, Señor, que quisiéramos a un hombre así, porque desafortunadamente vemos lo de afuera. Pero Señor, te pido, Señor, que nos des avivamiento,
que nos des un amor por tu palabra, Señor. Que nos des una sed y un hambre. Que cuando oigamos tu palabra no podamos ver al hombre arriba, sino vemos a ti. Que cuando se predique tu palabra, que vean a ti. Que los lleve a ti. Que nos siga transformando la palabra viva, Señor. Te pido, Señor, que podamos tener nosotros valor en este estado en el que estamos en el mundo, donde estamos viendo cosas que nunca hemos visto, Señor. Presiones en el trabajo, Señor. Presiones, Señor, en los negocios, presiones que están impactando nuestros hogares, Señor. Danos fidelidad, Señor. Que seamos algo diferente, que seamos una luz en este mundo oscuro, Señor. Úsanos para tu gloria. Que tu palabra sea transformante, Señor. Porque lo pedimos para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén.